Buenas tardes. Bueno, espero que hayan podido compartir en este rico almuerzo que nos brindaron hoy. Y ahora vamos a dar inicio a la jornada de la tarde con nuestro próximo panel de conversación. Mejores prácticas sobre información ESG en directorios. En esta instancia tendremos la oportunidad de conocer buenas prácticas basadas en las experiencias directas de altos ejecutivos dentro de sus organizaciones. Invitamos a pasar a Andrzej Bodowski, vicepresidente regional Brasil y Latinoamérica de Diligent ESG, director y portavoz de Diligence para los mercados de Latinoamérica y el Caribe. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de tecnología e innovación en Norte y Suramérica. Verónica de la Cerda, gerente de sustentabilidad de CMPC. Ella trabajó durante más de 8 años en empresas B Triciclos, donde llegó a ser presidenta del directorio. Previamente fue socia del Fondo de Inversión MOP Investimentos de Sao Paulo. Ha sido board member del Sistema B Chile. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo de Pacto Global y del directorio de la ONG del Terra. Desde enero de este año es gerente de sostenibilidad corporativa de la empresa CMPC. Por favor, pueden ir subiendo. Andrea Meneghetti, gerente global de sostenibilidad en el grupo Inchcape. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria automotriz y una sólida trayectoria en marketing, comunicaciones corporativas y sostenibilidad. Se desempeñó como gerente regional de sostenibilidad y comunicaciones en Derco, hasta su adquisición por el grupo británico Inchcape, que está listado en la Bolsa de Londres. Actualmente es gerente global de sostenibilidad en el grupo Inchcape. Modera este panel Germán Hoffman, CEO de Governal. Germán, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias por un aplauso. Están ahí bien. No, este es el horario difícil. Así que vamos a bailar aquí, a hacer algo entretenido. Bueno, muchas gracias por seguir aún, o los que vienen llegando, por incorporarse. En este panel que tenemos unos invitados súper interesantes, vamos a tratar de bajar varios de los conceptos que escuchamos y discutimos en la mañana. Nos vamos a tomar de la línea de la inversión responsable y la sofisticación en la inversión responsable y cómo un inversionista se tendría que involucrar en conversaciones con los sujetos de su inversión. Acá tendríamos a 3 sujetos de inversión, a 3 representantes de empresa, y vamos a seguir esa línea para llegar a entender qué es lo que les están pidiendo, qué cosas el mercado está eventualmente mirando en temas de ESG o no mirando, y cómo esa tomada de información o pedidas del mercado se lleva a una relación con el directorio, a la alta administración o dirección de la compañía. Entonces, para comenzar, no queremos dar por supuesto que ustedes conocen qué hace cada uno de nuestros panelistas. Entonces yo les pedí que en una breve ronda introductoria presenten la empresa donde trabajan y el rol que ejercen en esa empresa. Así partimos por Andrea. ¿Sí? Muchas gracias, Germán. Bueno, feliz de estar acá hoy compartiendo un poco la experiencia nuestra. Bueno, yo, como dijeron, trabajo en Inchcape. Somos un distribuidor automotriz global. Actualmente tenemos operación en más de 45 mercados. Estamos presentes en América, en África, en Europa, en todo. ¿Así? Sí. Todo de nuevo. Inchcape. Somos una empresa listada en bolsa. Primero, somos una empresa británica. Tenemos actualmente operación en más de 45 mercados a nivel global. Estamos en la región de América, estamos en Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y bastantes países en Asia, también en Europa, y representamos más de 60 marcas automotrices. Muchas marcas acá en Chile, tenemos cerca de 19 marcas. Somos en Chile un poco la consolidación de lo que fue Derco, de lo que es Ditec, de lo que es parte de Indumotora.
Así que bueno, estamos en esta transición. Yo creo que todos acá podríamos decir que nuestras industrias son altamente o contaminantes o que están llenas de desafíos, pero sí hoy en día la industria automotriz creo que está en un lugar como está ahí bastante en el foco del huracán. Y desde mi rol como gerente global de sostenibilidad, yo estoy, bueno, parte del tiempo acá en Chile, parte del tiempo también estoy en Londres. Diría que hay una parte muy fuerte de compliance. UK es una de las economías más grandes del mundo en decir hace muchos años que iban a ser carbono neutral en el año 2050. Eso conlleva un montón de temas regulatorios. Lo vemos nosotros como desafíos, pero estamos hoy en día con CSRD, con TPT. Entonces, toda una parte es de compliance. Lo segundo que es mi rol es todo lo que es engagement con inversionistas y cómo nosotros empezamos también a tomar feedback de lo que nos van diciendo para mejorar nuestras prácticas de sostenibilidad. Y después, bueno, liderar la estrategia global de sostenibilidad. Somos una empresa gigante, somos 23.000 personas a nivel global, así que es importante diseñarlo con mucha lógica, diseñarlo desde el propósito de la compañía, evitar que sea algo que va en paralelo, colgado o satélite, sino que realmente la gente le pueda encontrar un sentido. Y si fuera un puzzle, yo siempre digo que nosotros proveemos el marco, pero cada región y cada mercado tiene que tropicalizar un poco y ver qué es lo que pueden aportar desde ese mercado particular para deliver contra esa estrategia. Así que eso resume un poco mi rol y la empresa. Buenas tardes, me llamo Andrés, soy brasileño, entonces siempre menciono, disculpa, este español que está un poquito roto, pero Diligence es una compañía que tiene 29 años y para compañías de software es un poco vieja porque hay estas startups, no es el caso. Está en 130 países, eso nos da una visión en todos los continentes de estas cuestiones que compañías están interesadas en qué en cada parte del mundo, en términos de ESG, riesgo, etc. Una plataforma de GRC y ESG. Tenemos algunos números interesantes porque tenemos más de 1 millón de directivas utilizando el sistema. Y si pensamos que hay directores que tienen, no sé, 10, 12 personas, es un número bastante grande. Específicamente, y hablaremos aquí, nosotros tenemos sistemas que, por ejemplo, de gestión de huella de carbono, pero también sistemas que calculan la percepción de ESG que el mercado tiene de las compañías. Utilizamos inteligencia artificial y el sistema lee docenas y docenas de miles de reportes, etc. Tenemos un sistema específico para el comité de nominación, que es muy importante en términos de cómo los inversionistas ven las compañías. Y al final tenemos también un sistema bien específico que monitorea a las compañías que se cotizan, obviamente, y definen el riesgo que estas compañías tienen de sufrir un ataque de activismo. Y muchas veces esto obviamente está súper conectado con potenciales deficiencias que ellos tienen en términos de ESG. Gracias. Mi nombre es Verónica de la Cerda y soy gerenta de sostenibilidad corporativa en CMPC. Y CMPC es una empresa integrada del sector forestal, celulosa y packaging, ¿cierto? También tenemos una unidad de negocio del mundo del consumo masivo, de personal care, de la marca Softis. Y por lo tanto es un negocio diverso, ¿cierto? En sus diferentes espacios y con bastantes diferentes desafíos. CMPC efectivamente quiere ser protagonista a través de sus productos de una economía más sustentable, a través de productos renovables, etcétera. Pero eso no quiere decir que no tenga miles de desafíos en términos ambientales, sociales y de gobernanza como para poder ser un protagonista en la nueva economía. Y en eso estamos hoy. Llevamos bastantes años y entiendo que después vamos a entrar más en detalle, pero llevamos bastantes años haciendo un reporte integrado, mejorando año a año las prácticas de reportabilidad y transparencia, al mismo tiempo que compromisos climáticos y sociales a los cuales, evidentemente, desde mi área les hacemos el seguimiento. Pero después entramos en más. Y ahí me olvidé. Entonces, estamos en Chile, Argentina y Brasil, en la parte de forestal y celulosa, pero a través del área de Softis estamos en muchos países a lo largo de Latinoamérica.
Vale. Súper, muchas gracias por su ronda de comentarios introductorios. Solo para poner en perspectiva hacia dónde quiero ir o llevar la conversación, Inchcape, empresa listada en la Bolsa de Londres; Diligent, empresa listada en la Bolsa de Canadá; CMPC, empresa listada en la Bolsa en Chile. Por lo tanto, uno podría decir son 3 ejemplos de empresas que tienen una interacción y probablemente entran en procesos de engagement con inversionistas como los que hablaron esta mañana, desde AFP, AGF y otros. Respecto a eso, y para empezar a bajar la conversación, quisiera partir por Andrea. Andrea, si nos puedes contar un poco en tu rol, que es un rol corporativo, que lo ejerces bajo el paraguas de la sostenibilidad del grupo, ¿cómo es la interacción en los distintos conference calls, los roadshows o tu trabajo? ¿Cómo es la interacción con los institucionales? Y en particular, en materias ESG, ¿cuáles son los temas que surgen o han surgido en los últimos 6 meses y que tienen una necesidad de definición por parte del directorio? O sea, ¿qué cosas recibes tú como request de parte de distintos actores del mercado que tienen que ver con ESG, con tu sector industrial, y que tienes que de una u otra forma elevar o sondear o llevar a una definición quizás más política y no solo de reporting de algo en una memoria anual? Perfecto. Bueno, la pregunta tiene varias patitas. Voy a tratar de ordenarlo de la mejor forma posible. Creo que está bueno primero dar un poquito de contexto de la industria automotriz y de dónde estamos nosotros como distribuidores en la cadena de valor también. Nosotros no somos quienes hacemos los autos, sino que en definitiva somos quienes estamos en los mercados representando a esas marcas y de cara a los clientes también. Entonces ese es como nuestro rol en la cadena. Y cuando nosotros hicimos, este año nos tocó hacer de nuevo el análisis de materialidad bajo la mirada de CSRD, que fue un desafío, nos tuvimos que sentar a ver la cadena de valor desde cero, desde la manufactura de todos los componentes de los autos hasta el proceso de fabricación, todo lo que es el shipping y todo lo que es la fase de uso, que es donde estamos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos quienes colocamos los autos en los mercados y después los recibimos de vuelta. Entonces lo importante ahí es identificar cuáles son aquellos aspectos que representan impactos positivos, impactos negativos y también riesgos. Y cuando hablamos de riesgos que son financieros. Y ahí, la utilización del framework de TCFD fue bastante como reveladora porque nos obligó a ver cómo estábamos en materia de gobernanza, cuáles eran nuestras estrategias para minimizar esos riesgos, cuáles eran los targets que íbamos a tener. Entonces, enfocando un poco, hoy en día diría que nuestra gestión tiene una componente muy fuerte en lo que es cambio climático. O sea, emisiones, alcance 1, alcance 2, alcance 3, no hay nada más material para nosotros. Y en ese sentido, por un lado, los riesgos están con no poder cumplir con los targets que tenemos. Nosotros tenemos targets de alcance 1 y alcance 2. Pero por otro lado, también cómo aceleramos esto que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías en los mercados donde operamos. O sea, ustedes ya deben de saber que el tema de electromovilidad o transición hacia soluciones más eficientes es muy local. O sea, por más que nosotros seamos globales, no podemos traer el caso de Hong Kong, donde tenemos penetración de 90% de vehículos eléctricos, con el caso de Chile, ni con los casos europeos, porque depende de incentivos, de subsidios, de políticas, de infraestructura, de un montón de factores socioeconómicos que moldean esto. Entonces, ¿por qué traigo este contexto? Porque esos son los temas, en realidad, de riesgo que nosotros hoy en día estamos llevando al directorio. Tenemos una gobernanza que está bastante como bien descrita en nuestra memoria anual, donde tenemos un directorio que por supuesto vela por la estrategia global de la compañía. Sostenibilidad no es un tema que se lleva únicamente desde mi jefe, que es el Chief Sustainability Officer, sino que también lo cubrimos desde el Comité de Remuneraciones, cuáles son los incentivos que nosotros tenemos que tener de cara a los ejecutivos. El año pasado implementamos un porcentaje del bono anual anexado a todos los C-level del grupo. Ahora estamos analizando todo lo que son los incentivos de largo plazo también, de los 3 años. También está incorporado en lo que es los comités del directorio de riesgo, de auditoría, cómo año a año vamos actualizando los riesgos, que esto lo hablábamos recién con ellos también. Hace 10 años teníamos como
un mundo de riesgos que eran como más financieros, sociopolíticos, y hoy en día cada año se van incorporando estos riesgos que son medioambientales. Y de nuevo, para la industria automotriz, los riesgos de la transición a la electromovilidad es lo que hace, en definitiva, que podamos ser sostenibles en el tiempo y seguir creando como profit para nuestros inversionistas. Y bueno, y además en el directorio, voy a ir cerrando, tenemos un comité especializado en sostenibilidad también. Es un comité súper diverso de, bueno, mujeres, gente de distintos roles, de distintas empresas, donde específicamente llevamos el progreso con respecto a las metas medioambientales y sociales. Habíamos dicho que teníamos 28% de mujeres a tal año, cómo vamos con respecto a eso, y también todos los targets medioambientales. También ellos son los que aprueban, en definitiva, cualquier cambio que hagamos en la estrategia y son los que aprueban este comité de sostenibilidad, las inversiones y el CAPEX que se requiere para desplegar en las regiones para implementar los programas. Y con los inversionistas tenemos una relación muy cercana. Ahora que lanzamos el reporte de sostenibilidad en marzo, estuvimos literalmente desde, 2 meses recorriendo, así como casi vendedores con nuestro maletín, yendo reunión por reunión, golpeando puertas, presentándoles nuestra estrategia de sostenibilidad durante 15 minutos y 45 minutos recibiendo preguntas. Justamente preguntas del tipo, ¿cuáles pueden ser los riesgos de misalignment que tienen en los mercados? Es decir, si yo tengo un mercado súper desarrollado como Hong Kong, que está todo puesto, listo para desarrollar la electromovilidad, ¿tú tenés las marcas en ese mercado para responder a la necesidad? O al revés, de repente tenés marcas en los mercados, entonces por eso está tan profundamente vinculado con la estrategia del negocio, porque es la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Entonces sí diría que tanto a nivel de directorio como a nivel de comité ejecutivo global y como a nivel de nuestra relación con los inversionistas, el engagement que hacemos en esos 3 ámbitos es fundamental. O sea, es lo que nos ha llevado a movernos, a avanzar de forma rápida y consistente y ejecutiva también. Pero Muchas gracias, muy, muy clara tu respuesta, muy ilustrativa, Andrea. En el caso de Diligent, y aquí a modo de anécdota, yo hace más de 10 años que conozco a André, cuando partió Governat, hicimos, creo que el primer año, nuestro primer webinar que hablaba de temas, no existían los webinars, perdón, una actividad presencial, que hablaba sobre ESG. André amablemente ahí vino en representación de Diligent y nos contó un poco que toda la información que fluía en los procesos de funcionamiento del directorio, desde cómo envío el acta, cómo envío los antecedentes, cómo un director se conecta, puede revisar el texto, cómo el acta cuando se aprueba puede ser revisada luego desde remotamente por un director. Bueno, nos contó todo ese proceso y Diligent básicamente en esa época era un software que se dedicaba a hacer eso de manera segura, encriptada, etc. Hablamos ahora hace unos minutos que ya no es solo governance, sino que es ESG. Me gustaría ahí, André, que nos cuentes un poco cómo has visto tú la evolución del scope, del alcance del tema ESG a nivel de los directorios. Tú decías unas cifras bien impresionantes de juntas directivas o directorios conectados a través de este software. Que nos cuentes un poco más cuáles son como los temas más candentes o más sensibles que estás viendo desde la lógica de un software y de Diligent para directores. Y además, si puedes contarnos un poco del instituto que creó Diligent para difundir conocimiento sobre temas ESG y asociados a tecnología ESG. Gracias. Como mencioné, Diligent tiene 29 años y creo que cuando aún no existía la palabra de verdad ESG, ya hicimos cosas que hoy nosotros llamamos de ESG. Para nosotros ESG es un riesgo. Claro, siempre una oportunidad, pero es parte de la matriz de riesgo de las compañías. ¿Cómo evolucionó desde este portal, esta nube cifrada, y cómo tenemos esta posibilidad de hablar investigar tantos directivos y directivas en el mundo, ejecutivos de comités? Observamos una necesidad y todo ahora muy relacionado con ESG. No nos olvidemos que el G es gobierno corporativo también. O sea,
el contenido que se disponibiliza, imaginemos aquí una compañía que tiene una reunión a cada mes o algo así, en los Estados Unidos, en Reino Unido, algunas veces a cada trimestre, pero hay compañías en Brasil que tienen 16, 17 reuniones al año, entonces no importa. Hay los libros, el contenido, toda la información que se disponibiliza a los usuarios, pero directivos y directivas empezaron a solicitar a Diligent, quiero tener también acceso a información en tiempo real. O sea, no solo esta presentación de PowerPoint, que tenía algunas cosas, etcétera. Quiero información que está viva. Nuestro sistema habla con todos los sistemas de la compañía. Y esto aquí es un punto interesante porque hablando de buenas prácticas, transparencia, publicidad, gobierno corporativo, hay compañías que tienen un poco de miedo de esto porque la gestión ni siempre está 100% confortable que directivos y directivas puedan. En mi opinión es una buena práctica, ¿cierto? Pero hay un filtro, ¿cierto? De esas presentaciones de PowerPoint, por más geniales que sean. Si estamos hablando de buenas prácticas de gobierno corporativo, el GDSG, se debería dar acceso también a información en tiempo real. Si un directivo está viendo una presentación, anomalía de auditoría o un KPI de alguna cosa, quiero poder a profundizarme en esto, ¿cierto? Ese es punto número uno, algo que invertimos mucho tiempo y recursos para que esto también exista. Específicamente también temas relacionados. Nuestro sistema, como mencioné, monitorea todo el mundo, todas las noticias, todos los reportes y crea un perfil de cómo el mercado ve la compañía en los pilares de ESG. Otra observación muy interesante para nosotros, como algunos de los clientes dicen, no, pero no, nosotros no somos así, somos mejores. Bueno, esto es como el mercado despercibe hoy en día, o sea, y el sistema genera sugerencias de cómo puede mejorar, ¿cierto? También la parte de cálculo de carbono, pero eso es más logístico. Otro punto bien importante de esta necesidad de directivos de tener acceso a información viva. Nuestro sistema, por ejemplo, evalúa el expertise de cada directivo y ejecutivo de la compañía basado en su experiencia real en el mundo. Siempre mencionada tiene que ver con LinkedIn, sino que exactamente lo que hicieron, su formación, etcétera, y monitorea y genera un perfil. Todas las compañías de proxy advisors de los Estados Unidos, por ejemplo, que ustedes conocen muy bien, utilizan nuestra base de datos para ver las compañías que tal vez no tengan el número suficiente de mujeres, no tengan el número suficiente de diversidad étnica, no tengan la cantidad suficiente de diversidad de expertise, ¿cierto? Y también, claro, evalúa todos los KPIs económicos y nuestros clientes, por ejemplo, que utilizan el sistema, reciben una alerta diciendo, mira, tío, estás muy cerca de recibir un ataque de inversionistas activistas, porque ellos están mirando su compañía. No, pero estamos súper bien. Disculpa, pero ese es el mercado. Y es increíble que el sistema es desafortunadamente o afortunadamente muy preciso. Las compañías que indicamos, ustedes recibirán un ataque, en 2 o 3 meses recibirán un ataque, porque esa información es pública. Entonces, tecnología, ¿cierto? Tiene que ser esta herramienta para que si pensamos en todos, si es sostenibilidad o diversidad o cuestiones, se tiene que estar los directivos hoy en día no pueden más depender tal vez de una presentación que fue producida hace 3, 4 semanas. Las cosas son muy rápidas y entonces contestando a tu pregunta, observamos este apetito, las compañías quieren saber más del riesgo, quieren saber en tiempo real lo que está ocurriendo específicamente en ESG. Gracias Andrés por los ejemplos. El reunirnos acá y tener un espacio y un congreso para hablar de inversión responsable podría tentarnos a sobre enamorarnos del tema y creer que todo lo que estamos diciendo acá ocurre literalmente en nuestros trabajos, en nuestra vida, etc.
Es como cuando uno se compra un auto y le gusta y tiende a hablar con los amigos de lo bueno que es el auto, el motor, los sistemas, etcétera. No voy a decir ninguna marca para no conflictuar con la competencia. Pero a propósito de eso, hablábamos antes de subir al panel con Verónica, con Andrea, con Andrés, que no necesariamente hoy día los inversionistas están preguntando por ESG. Y ahí, en esa línea, quizás Andrea, cuéntanos un poco cuál es tu lectura, cuál es el caso de ustedes en particular, si ha habido algún periodo quizás más activo en el pasado, si ves que hoy día, a propósito de la situación económica o el ciclo económico mundial es distinto, y también lo que le preguntaba a Andrea, ¿cómo llegan las pedidas del mercado a tu área, que es sostenibilidad, y cómo esas pedidas del mercado y en qué temas son elevadas o comentadas eventualmente con el comité de directores o con el directorio como tal? Bien amplia tu pregunta, pero vamos a tratar de abordarla. A ver, efectivamente, yo te diría que contextualicemos CMPC, que si bien tiene una unidad de negocio que es son productos de consumo masivo, en realidad la mayoría del negocio es de largo plazo. Son ciclos largos. Y eso yo creo que importa mucho porque hace que los ejecutivos y los directores estén pensando en ciclos largos. Y eso tiene un impacto relevante a la hora de cuáles son tus preocupaciones y cómo las abordas. Entonces, si bien tal vez el inversionista del fondo de la AFP o el inversionista más institucional de corto plazo ejerce una influencia en CMPC, desde luego también tienes tienes dueños o una familia controladora que efectivamente tiene una visión de mucho más largo plazo. Y yo creo que eso marca también un poco la diferencia sobre cuáles son las políticas en ese contexto. En CMPC hoy día yo diría que hay 3 espacios a través de los cuales nosotros podemos garantizar que vamos avanzando en estos temas para precisamente estar alineados con aquellas demandas externas. Entonces, existe una estructura de gobernanza donde, empezando por el directorio, hay un comité de directorio donde participan el presidente del directorio y representantes relevantes de la propiedad de la empresa, además de independientes, que es el Comité de Sostenibilidad y Regulación, donde todos estos temas se abordan, ¿cierto? Quien participa también en este directorio, y lo menciono por la relevancia que trae en materia de sostenibilidad, también es el área de riesgos. Y entonces, efectivamente, mencionaban antes, ¿cierto? Entonces, hay un trabajo entre sostenibilidad y riesgo que es muy relevante. Entonces, cuando hablamos de las demandas de fuera tal vez ya no vienen necesariamente con un label como con un marcaje de ESG, sino que se tiene un marcaje de riesgos nomás, ¿cierto? Entonces, lo cual por un lado yo encuentro súper bueno, como que no tiene por qué ser, esto es un riesgo ESG, no es un riesgo. Que tu cadena de valor esté expuesto a riesgos físicos producto del cambio climático es un riesgo. Da lo mismo si es un riesgo ESG o es un riesgo importante que lo tenéis que efectivamente cuantificar, y por eso también estamos embarcados con TCFD, y en el fondo entender cómo eso va a tener un impacto. Entonces, en nuestro caso, desde el directorio nosotros tenemos cómo manejar eso a nivel más alto, y después evidentemente lo que pasa es que todos estos riesgos que son identificados, quieras o no, terminan siendo materiales para tu negocio, y efectivamente nosotros no tenemos una estrategia de sostenibilidad. Nosotros tenemos una estrategia de negocio que tiene un pilar de sostenibilidad, que suena como es sumamente relevante la diferencia, ¿cierto? Porque el empuje que se le da en la ejecución de una empresa a la estrategia de negocio, o sea, la empresa está montada para empujar la estrategia de negocio. Y entonces, si el pilar de sostenibilidad está allá adentro, corre con esa máquina y no es una máquina paralela, y eso es sumamente relevante. Y después también, evidentemente, tienes los sistemas de incentivos vinculados a sostenibilidad, y ahí vuelvo a tu pregunta, porque en nuestro caso, la verdad es que gran parte de la tal vez demanda por
por avanzar en temas de sostenibilidad, mucho viene por nuestros propios clientes. Nosotros tenemos muchos clientes en mercado europeo donde efectivamente tienen algunas normativas específicas, pero además cierta sofisticación en materia de cuánta información necesitan de una empresa, etcétera. Nosotros desde hace 10 años estamos certificados, nosotros tenemos todas nuestras plantaciones certificadas FSC o PFC, y eso ya hace que tengamos una máquina de compliance enorme, ¿cierto? Que después la hemos ido aprovechando para, no sé, ahora cumplir EUDR o todas las demandas que van pidiendo, que van pidiendo los clientes. Entonces, yo diría que en nuestro caso son los clientes, este inversionista tal vez mayoritario, pero también los clientes quienes nos están pidiendo más sobre esto. Y por último, y lo vinculo también con el sistema de incentivos, y es que en nuestro caso hemos levantado mucha deuda vinculada a aspectos de sostenibilidad. Deuda verde, deuda para proyectos verdes. Y eso a mí me encanta porque me hace la pega mucho más fácil, porque si no cumplimos un target, el área de finanzas me dice, uy, esta deuda me va a salir más cara. Entonces yo dije, ¿viste? Tenemos que avanzar en este tema. Entonces eso termina siendo al final un incentivo súper bueno para mi área, para poder. Entonces nos llegan por todos esos lados y lo abordamos porque tenemos este comité de directorio, porque tenemos en la estrategia un pilar. Entonces, cualquiera de estas cosas que van apareciendo terminan encajando y siendo bastante natural. Insisto, la realidad de este negocio es una realidad de largo plazo. Entonces, la mecánica con la que agarras todos estos temas es diferente. Yo me imagino que para una empresa de más corto plazo no es necesariamente tan no es que lo nuestro sea sencillo, pero no es necesariamente el mismo abordaje. Muchas gracias, Verónica. Súper buen punto porque, de nuevo, a propósito de lo que dijo Andrea, de la sofisticación en las estrategias de inversión en la mañana, comenzamos ya a hacer diferencias por clases de activos. Entonces, en tu caso, si entendí bien, los requerimientos entran más bien por renta fija y por los requerimientos del tipo de bono verde, social, sostenible, etcétera, que estás emitiendo. Que juega a tu favor, por cierto, para que Finanzas no te diga, oye, no está saliendo más cara la deuda. Así que, muy buen ejemplo. Muchas gracias. Hay un tema que tocó Andrea y lo tomaste tú también, Verónica, que me parece crucial, que tiene que ver con las estructuras de remuneración e incentivos de los ejecutivos, que básicamente es una definición del directorio. Del directorio, no sé si todos saben, pero además nuestra norma de carácter general 461 de la CMF, en una línea, pregunta si estas estructuras son llevadas a aprobación en la Junta Accionista, algo que en general no se hace en Chile, que ha generado cierta resistencia, al menos al leer las memorias y lo que publican las empresas. Entonces, tú mencionaste algo de las estructuras de remuneraciones asociadas a temas ESG. Esa es una micro pregunta dentro de otras dos que te tengo que hacer. La segunda, en algún momento, conversando, me dijiste, oye, una de las cosas que me están pidiendo es que transforme mi reporte vinculado a ESG, no solamente a ingresos, sino que me focalice en el CAPEX. Si nos puedes comentar sobre eso, segundo tema. Y el tercero, que me parece muy interesante, es este proceso de materialidad que tuviste que hacer a propósito del estándar europeo que le aplica a Inchcape, por estar listado en la Bolsa de Londres. Si nos puedes contar un poquito de esos tres temas. Gracias. Bueno, acá me anoté porque mi memoria de corto plazo. Bueno, primero con respecto a los incentivos. Sí, efectivamente, el comité de remuneraciones, el directorio es quien aprueba en realidad las estructuras de incentivo de cualquier tipo. Hoy en día tenemos alojado, que eso está en la memoria anual, tenemos alojado un 5% del bono anual, nuestro CEO global, y también todos los C-level a nivel global tienen ese 5%. Y después cada uno de ellos, por ejemplo, un C-level es un CEO regional, por ejemplo, ellos ven si es que lo cascadean a sus equipos, a sus los managing directors de los países o no. Específicamente está asociado a lo que es la mitigación de huella de carbono. Nosotros tenemos una meta de reducir a la mitad la huella el año 2030. Ya estamos a un 70% de progreso y todos los años a las regiones le damos la meta de reducir un 5%. En base a eso, dependiendo de los resultados, va este bono o no va este bono. Se podrán imaginar que cuando está anexado a bonos de CEOs europeos estamos hablando de bastante plata, por lo cual el incentivo es bastante alto.
En segundo lugar, y lo otro que estamos analizando este año, que lo llevamos a fin de año al comité de directores, también son los incentivos de largo plazo, donde tenemos una audiencia un poquito más grande. Inkscape, al ser listado en bolsa, tiene un programa de incentivos que podés cobrar acciones a los 3 años, eso también está en la memoria anual, y básicamente durante años tuvo 3 KPIs, que son principalmente financieros, relacionados al ROCE, como somos una empresa listada en bolsa, somos livianos en capital, o sea, no queremos tener infraestructuras ni tener como plata o activos parados, entonces ese era un segundo KPI, y el tercero creo que tiene que ver con las ventas. Y ahora lo que estamos haciendo es sacándole un porcentaje a cada uno de esos 3 indicadores financieros para incorporar las metas de cambio climático. Primero, porque tienen un riesgo gigante reputacional si no las cumplimos, y segundo, porque estamos regulados, o sea, tenemos que llegar al 2030 con esto. Y se ha vuelto complejo, estando al 70%, les puedo decir que se ha vuelto muy complejo, muy sofisticado. Yo una vez escuché el ejemplo de que tenía que ver como cuando uno dice, no sé, bueno, tengo que empezar a comer más sano, ¿no? Y al principio, claro, dejo la coca, dejo el helado, que están como todos los quick wins, y después al final es como, ya como quinoa todos los días, palta todos los días, como los últimos, ¿viste? Ese último trecho, entonces estamos en ese momento como de sofisticación. Después, rápido, ¿qué nos han pedido los inversionistas en estas conversaciones? Súper específico. Primero, que por favor seamos explícitos en la alojación de CAPEX en los proyectos. Nosotros tenemos 4 programas a nivel global que nos lanzamos para mitigación de huella de carbono, y nos dijeron, bueno, por ejemplo, uno es paneles solares. Hoy en día tenemos en 70 sites a nivel global energía 100% solar. Bueno, ¿cuánta plata invirtieron en eso y cuánto van a invertir en el futuro? Porque obviamente les da, o sea, ¿es real este plan o no? O sea, si al final de fondo todo requiere inversión. También nos han preguntado muchísimo, no solamente el CAPEX, por el tema somos una empresa, la industria automotriz está muy fragmentada, la industria de los distribuidores. Una marca como BMW en Estados Unidos va a ir directo, en Brasil va a ir directo, en grandes mercados va a ir directo. Nosotros los que estamos son en mercados mucho más emergentes, donde la suma de estos mercados más emergentes, tipo Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Argentina, que son mercados más chicos, hacemos una gran fuerza de cara al OEM y tenemos como mucha más capacidad de negociar. Y lo otro es que compramos distribuidores, o sea, hay un crecimiento también un poco que es como inorgánico a través de la compra. Entonces lo que nos preguntan un poco son temas culturales, que es re interesante. O sea, ¿cómo hacen como una empresa global donde son 23.000 para asegurar que tengan una cultura, una visión? Imagínense que este año vendimos al retail de UK, el año pasado habíamos comprado Derco, son 8.000 personas que salen, 5.000 personas que entran, los baseline de todos los tenemos que recalcular. Entonces, ¿cómo el tema de well-being, por ejemplo, y cuánto les puede costar a ustedes los como turnover rates, es cómo lo están haciendo ese tema? Y desde el punto de vista del gobierno corporativo, mucha preocupación sobre los temas de ciberseguridad. Nosotros manejamos acuerdos recontra confidenciales, obviamente, de distribución, manejamos datos de clientes. O sea, todo lo que es la protección de datos en Europa es súper relevante. Entonces ese ha sido otro tema y es un tema complejo porque el equipo de seguridad no nos quiere dar información porque dice, si yo digo que tengo prácticas irrompibles, o sea, es una tentación para los hackers. Así que en verdad el tema de ciberseguridad sí, no lo podemos como reportar, no ha sido fácil. Y después lo último, rapidito, respecto a CSRD, nosotros partimos trabajando con KPMG en Inglaterra a principios de este año. Nos toca reportar a partir del año 2026. Lo primero es súper complejo, somos muchas entidades legales a nivel global, ni quiero decir cuántas. Si hacíamos una consolidación artificial, si lo hacíamos a nuestra matriz más grande europea, finalmente la decisión parece ser que vamos a reportar a nivel de grupo y teníamos todo nuestro análisis de materialidad, pero el proceso fue totalmente distinto. O sea, como les digo, la cadena de valor completo, hicimos lo que se llaman los IROs, que es identificar para cada punto, cada conexión, impactos positivos, impactos negativos, riesgos y oportunidades. Los riesgos se miden financieramente, cuánto me podría costar este riesgo en plata y cuál es el likelihood de que esto ocurra o no. Y con eso se establecieron los temas y hoy en día, estamos viendo para cada uno de esos temas materiales cuáles son los temas que tenemos que reportar, cuáles son los gaps que tenemos hoy en día, preparándonos para el 2026 y los sistemas y las plataformas tecnológicas. Solo Chile creo que tenemos 300 puntos de venta. O sea, imagínense que nosotros a nivel global sumamos todas las emisiones de todos los sites de todo el mundo. Entonces, recién ahora estamos implementando una plataforma tecnológica y creo que es un tema súper relevante. O sea, acá se requiere lo que le decimos como High Integrity Data,
sea, tenemos que ser cada vez más sofisticados en la data y eso tiene que ser entregado a través de plataformas tecnológicas. Y ese es el proceso de como readiness que estamos haciendo con esta regulación que es exigente. Pero como siempre decimos, nosotros los temas regulatorios, bueno, yo soy parte del equipo legal del grupo, en vez de como resistirlos, como de verdad los tomamos, o sea, creo que nos han ido enseñando, los frameworks tienen una lógica, han sido estudiados, tienen un sentido de ser como son. Así que en verdad, lejos de estar resistiendo este tema regulatorio, creo que hemos ido aprendiendo mucho en el camino con cada desafío nuevo regulatorio. Muchas gracias, Andrea. Te pasaste porque respondiste las tres preguntas, muy, muy claras. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a hacer unas breves preguntas ahí a André y a Verónica. André mencionó, Andrea, el valor o la relevancia de las plataformas, la seguridad de la información, cómo fluye. Quisiera que nos cuentes un poco cómo han abordado ustedes desde Diligent esa parte en particular, de cara a sus clientes, los usuarios de los sistemas, si ha habido un cambio en las líneas que tienen de desarrollo de software a propósito de este tema. Rápidamente, sí. Desde hace muchos años está claro algunos puntos. Que obviamente un sistema no debería, por lo menos, ser hackeado. Nuestro sistema nunca tuvo ningún problema. Pero importante también, algo que algunas compañías se olvidan, los proveedores no deben acceder a la información. Y esto muchas compañías se olvidan, ¿cierto? Sí, no se puede hackear, pero tal vez un empleado del proveedor si cotizan, la información confidencial. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos utiliza nuestros sistemas. Puedes imaginar, o Apple, o no sé, aquí en Chile un montón de compañías se cotizan. Eso no puede ocurrir. Último punto rápidamente es que hay una tendencia en el mercado hoy de software consolidation, porque hay muchísimos softwares y cuanto más softwares, más grande el riesgo de una brecha de seguridad. Un sistema tiene algo y tiene no sé cuántas compañías y tiendas y cosas y tal vez distintos países, o sea, tener todo más consolidado, etcétera. Y último punto que me habías preguntado, esta cuestión del instituto, ingrese en nuestro sitio, pueden ver, hay un montón de información sin ningún costo de podcasts, webinars, muchísima información relacionada con SG. Y básicamente hay en inglés, pero hay cosas también en español. Creo que pueden aprender, hay certificaciones, hay un montón de cosas. Muchas gracias, André. Y para cerrar este panel y las rondas de preguntas, a Verónica también preguntarle cuáles son, y haciendo un poco de ciencia ficción o desarrollo futuro de nuestros mercados, ¿cuáles son desde la industria donde opera CMPC los desafíos de riesgo, no de ESG, de riesgo que ven asociados a los temas de sostenibilidad? Se nos acabó el tiempo. Se va a destruir, autodestruir. Muchos desafíos. A ver, ¿en qué estamos nosotros hoy día embarcados con un desafío importante de descarbonización? Te refieres a las cosas más específicas. Evidentemente, en general, todo lo que tiene que ver con avanzar en materia de sostenibilidad es un desafío en sí mismo, digamos, o sea, cómo permearlo y mantenerlo dentro de la organización. Pero bien en específico, descarbonización es un desafío que hoy día es sumamente importante porque ya, no todos, pero muchos nos comprometimos, muchos diseñamos planes de transición, pero ahora hay que hacerlos, pagarlos, implementarlos. Y ya no valen proyectos pilotos, sino que ya toca apagar la chimenea. Y es un tremendo desafío en el cual estamos súper comprometidos. Hay un área específica de mi equipo que está solo trabajando en eso, con un comité interárea, o sea, hay mucho puesto en eso, porque no es fácil. Nosotros tenemos una meta net cero al 2040, pero con una meta de reducción de 50% al 2030, y por lo tanto, para allá, esa está desafiada, más o menos sabemos cómo vamos a llegar. Ahora ya del 2030 al 2040 bajará, efectivamente, descarbonizar y dejar solo las residuales es sumamente complicado.
Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos un tremendo desafío en temas también de biodiversidad, de naturaleza, y cómo no solo poner en valor las áreas de conservación y de restauración que tenemos, y que eso efectivamente genere todo el impacto positivo que puede generar, pero al mismo tiempo también aprender a cómo las áreas productivas hacerlas de una manera que esté más alineada con la concepción de naturaleza positiva, ¿cierto? Tremendo desafío también. Después, efectivamente, en ámbitos sociales, ponernos al día con algunas cosas. Estamos haciendo, por ejemplo, debida diligencia en derechos humanos para garantizar que efectivamente no estamos corriendo riesgo en esa índole, y es un tremendo desafío por lo que mencionaban antes, no me acuerdo quién, pero cuando las cosas están fuera de tu control, y lo mismo pasa con descarbonización, yo puedo garantizar que no tengo que hago todo para no vulnerar los derechos humanos dentro de lo que yo controlo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hago para lo que no controlo? Es un tremendo desafío, y en eso estamos también firme, y evidentemente siempre avanzando mucho en temas de transparencia y governanza. Entonces, nosotros año a año nos medimos en términos del reporte integrado y lo que contiene, con diferentes indicadores o índices. Entonces, Dow Jones, por ejemplo, es uno importante para nosotros, y nos importa ir avanzando año a año, porque entendemos que es un referente. Evidentemente no cubre todo, pero te sirve para entender dónde hay grandes brechas, y efectivamente te ayuda a poner un poco de foco. Así que ahí el nombre alguno. Súper, muchas gracias. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por su participación en el panel. Hacer mención, creo que es importante también, ahí André mencionó este instituto que tiene Diligent. En las tarjetas de presentación en el reverso hay un código QR que dice Diligent. Si lo escanean van a encontrar los top 5 o 6, los mejores textos del instituto que Diligent liberó para que puedan ser leídos por ustedes de forma gratuita. Así que también para que sepan que hay material y contenido de los temas que hemos venido conversando. Muchas gracias, un aplauso aquí para los panelistas y seguimos adelante. Gracias.